Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendición. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 5. Y yo quiero que usted vaya hasta el verso número 15 y vamos a leer el verso 15 hasta el verso 17. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Lea así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el día de hoy yo quisiera hablarles acerca de la pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Gloria al Señor para siempre. Mientras nosotros vamos creciendo, las preguntas que generamos en la cabeza se van poniendo más difíciles. Obviamente un examen de primer grado es muy diferente a un examen de cuarto año. Y así como es en la escuela, también es en la vida. Cuando se tratan de las preguntas espirituales, también las preguntas se van haciendo más profundas y se van haciendo un poquito más complicadas. Cuando éramos niños hacíamos preguntas fáciles, y tal vez sus niños le hacen a usted preguntas fáciles. Preguntas como: ¿por qué el cielo es azul? Preguntas como: ¿cómo crecen los árboles? Yo siempre me hacía la pregunta: ¿dónde se esconde el sol cuando se pone de noche? Y son preguntas fáciles que tal vez fácilmente se podrían explicar. Cuando vamos creciendo y nos ponemos jóvenes, hay preguntas que son un poquito más complicadas. Y de jóvenes nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué abuela se murió? ¿Por qué yo no pude parecer a mi abuela? ¿Por qué yo no soy como ella? ¿O por qué no soy como abuelo? Nos hacemos preguntas: ¿por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué no pudieron vivir felices para toda la vida?
y tuvieron que llegar al divorcio. Pero cuando nos vamos convirtiendo en adultos, las preguntas se hacen un poquito más difíciles, mis hermanos. Ya de adultos, tal vez hay personas que se hacen preguntas: ¿por qué no puedo encontrar a alguien que me ame de veras? ¿Por qué mi matrimonio no funcionó? ¿Por qué nos tuvimos que separar? ¿Por qué es que no le encuentro sentido a la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en todo esto que yo estoy viviendo? Yo quiero hablarles acerca de eso, de cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, porque para poder tener éxito en la vida necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. La vida es una serie de decisiones que vamos tomando y el éxito nuestro depende de las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones, vamos a tener buen éxito en la vida. Si tomamos malas decisiones, nuestra vida no será tan exitosa. Pero como somos seres humanos, hay una grande posibilidad que tomemos decisiones necias en nuestra vida y que tengamos malos resultados. Algunos de ustedes tal vez están enfrentando decisiones mayores ahora en su vida. Están tratando de decidir acerca de su matrimonio, acerca de su carrera, acerca de su salud. O tal vez usted no sabe qué hacer, qué voy a hacer, qué estudio, a dónde voy a la escuela, a dónde voy a vivir. Hay personas que están tratando de decidir eso y nos hacemos la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Quedarme quieto? ¿Debo moverme? ¿Me caso? ¿No me caso? Son preguntas que aún después que oramos y le pedimos al Señor y estamos fervientemente pidiéndole a Dios, todavía después que tomamos decisiones nos vamos torturando con la pregunta: ¿tomé la decisión correcta o hice lo que era incorrecto? La Biblia dice que Dios quiere que usted conozca su voluntad. Dios no está jugando con nosotros. El conocer la voluntad de Dios no es un juego de Dios del gato y al ratón, no es un juego de esconder. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. En Efesios capítulo 5, donde leímos, dice el apóstol Pablo: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad y que las decisiones que nosotros tomemos estén de acuerdo con la voluntad del Señor. Yo a menudo le he dicho que la vida es un viaje, y como la vida es un viaje, Dios nos ha dado unas herramientas para poder llevar a cabo este viaje. Nos ha dado la Biblia, que es un mapa para que nos podamos dirigir. Nos ha dado una brújula, que es dentro de nosotros lo que llamamos la conciencia, que nos redarguye cuando hacemos las cosas buenas y cuando hacemos las cosas malas, pero aún la brújula nos puede desorientar. Pero también nos ha dado un guía personal que se llama el Espíritu Santo. Mis hermanos, que cuando nosotros estamos extraviados, cuando no sabemos qué hacer, tenemos un guía personal que nos lleva a cada paso que tenemos que dar. Imagínense que usted esté en el desierto y usted no sepa qué hacer. Tener un mapa es bueno, tener una brújula es bueno, pero ¿qué tal tener un guía personal que lo agarre de la mano y te diga: no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo te voy a enseñar el camino por donde tienes que andar? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, mis hermanos, que yo quiero que Dios me guíe, pero a veces que me confundo en las decisiones que tomo. Quiero que Dios me guíe, pero no sé qué camino tomar. Quiero que Dios me guíe, pero estoy confundido en cuanto a la voluntad de Dios. No sé qué hacer. Muchas veces estamos mirando lo equivocado y por eso nos confundimos. Y en el día de hoy yo quiero dividir mi mensaje en dos preguntas: ¿cuál es la voluntad de Dios o qué es la voluntad de Dios? Y la segunda parte de mi mensaje quiero hablarles acerca de cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida. Pero vamos primero a la primera pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Antes de contestarle eso, yo quiero decir lo que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un sentir. Y esto es lo que esperamos cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios. Queremos nosotros tener una emoción, queremos tener una sensación, queremos tener un mar de emociones dentro de nosotros que nos estremezcan por dentro y sentir que el corazón se nos aprieta y sentir que somos conmovidos por dentro. Y estamos buscando así
sobrenatural en nuestra vida para determinar qué es la voluntad de Dios, y constantemente estamos dependiendo de un sentir para entender que estamos en la voluntad de Dios. La técnica para esto que usa mucha gente es: si quiero tener ese sentir, lo que tengo que hacer es tengo que neutralizar la mente. Tengo que cerrar los ojos y tengo que esperar la emoción. Y queriendo cumplir con la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, utilizamos este mecanismo de cerrar nuestros ojos, de neutralizar nuestra mente, dejar nuestra mente en blanco, a ver qué es lo que siento, cuál es el sentir que tengo, cuáles son las emociones que estoy sintiendo por dentro. Mis hermanos, el problema de esto es que la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. En los sentimientos no podemos confiar, porque la mayoría de las veces nuestros sentimientos nos engañan. Si usted hace todo lo que siente, yo le garantizo que será una persona fracasada en la vida, porque no podemos hacer todo lo que siente. Todos los sentimientos, mis hermanos, no podemos decir que vienen de Dios. No, yo voy a hacer esto porque lo siento, y esto es lo que siento dentro de mí. Y por años hemos caminado en el Evangelio tratando de definir la voluntad de Dios por lo que sentimos y por el sentimiento que tenemos. Mis hermanos, entienda que los sentimientos pueden venir de muchas cosas. Los sentimientos pueden venir del cansancio. Los sentimientos pueden venir de las hormonas. Los sentimientos pueden venir de algo que usted leyó, de una película que vio. Los sentimientos pueden venir de que usted tenga hambre o de lo que se comió. No siempre podemos decir que los sentimientos provienen de parte de Dios. Porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones. ¿Cuántos no han tomado decisiones aquí basadas en las emociones? Y luego nos dimos de cuenta que tomamos la decisión incorrecta. Y usted no quiere ahora tirarse al medio y decir: sí, yo he tomado decisiones basadas en mis emociones, pero todos nosotros sabemos el sentimiento y todos somos culpables y todos somos expertos en actuar en cuanto a nuestras emociones. Actuamos con nuestras emociones y nos dimos de cuenta que tomamos la decisión equivocada, y ahora estamos llorando y estamos nosotros sufriendo por la decisión que hemos tomado. Tal vez usted dice: no, pero es que se siente bien. El que se sienta bien no significa que está bien. Los sentimientos mienten. Bien lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17 y el verso número 9. El corazón es engañoso y el corazón nos juega trucos, mis hermanos. Alabado el nombre del Señor. El corazón nos engaña, nos juega trucos, y por lo tanto no siempre podemos actuar basado en los sentimientos que tenemos en el corazón. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que entender de que la voluntad de Dios no es un sentir. La voluntad de Dios no es que yo tenga un sentimiento. La voluntad de Dios no podemos depender de un sentir para ella. Hay veces que yo me he dado a la tarea de tratar de entenderme a mí mismo y no entender el motivo por la cual la gente hace algunas cosas, porque, mis hermanos, la mayoría de las veces yo mismo no entiendo por qué hago las cosas. Es porque estamos siguiendo el corazón. Cuando se trata de la voluntad de Dios, no podemos depender de un sentimiento para determinar qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué más no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es una fórmula. Y cuando yo hablo acerca de una fórmula, es más un acercamiento mecánico que utilizamos para hacer cumplir la voluntad de Dios, o para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto es para la gente que siempre están buscándole la lógica a algo. Siempre están buscando, no es que tiene que haber una razón, tiene que haber una lógica. Y esas personas quieren una fórmula para encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una fórmula, no es una receta, no es un ritual que seguimos para poder encontrarla. Y muchos libros se han escrito acerca de buscar la voluntad de Dios. Y la idea es de que
Tenemos estos 52 pasos para que usted pueda encontrar la voluntad de Dios. Y si usted sigue estos 52 pasos, los resultados son garantizados que usted va a encontrar la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. La realidad es que eso no funciona así. Tenemos la idea de la televisión, que en la televisión nosotros comenzamos a mirar un programa y en 30 minutos un problema grande se le encuentra solución y al final de los 30 minutos ya hay una solución al problema con 3 comerciales de por medio. Y nosotros pensamos que así es la vida, que así de fácil podemos conseguir soluciones a los problemas, así como lo miramos en la televisión. Estamos condicionados por la televisión y queremos soluciones instantáneas. Alabado el nombre del Señor. Queremos que todo sea fácil. Queremos que todo sea una fórmula a seguir. Si sigo estos pasos, voy a encontrar la voluntad de Dios. Porque queremos las cosas fáciles. Usted sabe que los mejores libros vendidos son los libros de seguir pasos. Cuando salió al principio Computers for Dummies, ahí comenzó a salir de todo. Cooking for Dummies, Build It Yourself, todo así que sea para dummies. Eso es muy bien vendido porque todo el mundo quiere lo que sea fácil. Sigo estos pasos y voy a tener resultados garantizados. Cuando se trata acerca de la voluntad de Dios, no se trata acerca de seguir pasos para tener resultados garantizados, mis hermanos. Mire, yo he encontrado 2 problemas con esa fórmula o ese método de encontrar la voluntad de Dios. Un método que yo encuentro es de que la mayoría de las veces las fórmulas que la gente da para encontrar la voluntad de Dios se contradicen. Hay un libro que se escribe acerca de encontrar la voluntad de Dios, otro libro que se escribe y estos libros se contradicen el uno al otro. Conozco de un pastor que tiene más de 10 libros de cómo encontrar la voluntad de Dios y las fórmulas se contradicen la una a la otra. Ese es un problema que existe. Otro problema que existe es que no hay lugar para errores. Si son 52 pasos y usted se le olvidó hacer el paso número 37, ya se acabó y no hay lugar para errores. Y la gente se olvida que la voluntad de Dios es dinámica, la voluntad de Dios trabaja hasta con nuestros errores. Cuando usted toma malas decisiones y usted comete un error, todavía así trabaja la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Pero si usted tiene que seguir 52 pasos y se le olvidó el paso número 37, tiene que comenzar de nuevo. Y así nunca vamos a encontrar la voluntad de Dios porque en nuestra vida siempre estamos cometiendo errores y siempre se nos olvida un paso. Alabado el nombre del Señor. No es asunto de que usted escoja a la A o la B. No es asunto de que usted escoja de 3 opciones que tenga. Porque la mayoría de las veces no es asunto de escoger A o B. La mayoría de las veces tenemos de la A hasta la Z para escoger. Porque es asunto de decisión. ¿Cómo vamos a seguir la voluntad de Dios? Cuando hablamos acerca de decisión y de escoger, yo quiero que usted entienda de que Dios a todos nosotros nos ha dado un cerebro. Ahí comenzó Dios a tratar de resolver la mayoría de nuestros problemas, dándonos un cerebro para pensar y utilizar la lógica, dándonos un cerebro para nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios. Mire, si Dios le da a usted un cerebro, Dios espera que usted lo use. ¿Para qué le va a dar un cerebro si no lo va a usar? Dios le da un cerebro para que usted lo use. Es un asunto de que Dios no me ha dado una fórmula para seguir. Dios me ha dado una relación para tener con Él. Alabado el nombre del Señor. Mire, si fuera una fórmula, hay cosas que Dios quería que usted hiciera 10 años atrás. Y usted dice, yo desobedecí a Dios 10 años atrás. Y como desobedecí a Dios 10 años atrás, ¿qué va a suceder?
Va usted a estar toda la vida llorando por lo que no hizo. Va a estar toda la vida llorando de que no se cumplió la voluntad de Dios. Va a estar toda la vida diciendo, no, que 10, 15, 20 años atrás yo cometí un error y ya Dios me ha cerrado las puertas, ya Dios me ha cerrado las oportunidades. No, mis hermanos, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia que yo tengo lo que me dice es que hubieron grandes creyentes que cometieron errores, pero Dios le dio segundas oportunidades. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que da segundas oportunidades. Alabado el nombre del Señor. Si usted está pensando, no, es que no seguí un paso y ya se acabaron las oportunidades para mí, eso no es bíblico. Lo bíblico es que Dios da segundas oportunidades. Puedes comenzar de nuevo. Dios sigue tratando contigo. Cometiste un error, pero no se ha acabado la misericordia de Dios para tu vida. Dios te permite comenzar de nuevo y Dios te da una segunda oportunidad. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé si usted está agradecido por eso, pero yo estoy agradecido que el Dios que le servimos es un Dios que da segundas oportunidades. Así que la voluntad de Dios no es una fórmula, la voluntad de Dios no es un sentir, la voluntad de Dios, mis hermanos, es una relación que nosotros tengamos con Él. No es un grupo de reglas, sino es una relación. No es un mapa de la vida, es un estilo de vida que tenemos que tener. No es una agenda de 52 pasos para seguir, es una actitud que tenemos que tener en la vida. La voluntad de Dios es una relación que nosotros tengamos con Dios. Alabado el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que usted entienda de que cuando el apóstol Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión, el apóstol Pablo está diciendo, tú fuiste llamado a una amistad con Jesucristo. Tú fuiste llamado a tener una relación con Jesucristo. Fuiste llamado a tener amistad. Fuiste llamado a tener comunión, a tener cercanía. Fuiste llamado para que seas amigo del Señor. Alabado el nombre del Señor. En la Biblia nosotros encontramos muy poco acerca de técnicas de cómo conocer la voluntad de Dios. Usted va a encontrar muy poco en la Biblia de cómo conocer la voluntad de Dios, pero sí va a encontrar muchos versos bíblicos que le hablen acerca de desarrollar una amistad con el Señor. Aunque usted no encuentra mucho acerca de técnicas para encontrar la voluntad de Dios, sí va a encontrar mucho acerca de desarrollar una amistad con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es el asunto de la voluntad de Dios, una relación. Cuando usted comprende esto, usted se acerca más a Dios. Y mientras más usted se acerca a Dios, menos problemas y menos complicaciones va a tener en la vida. Mire, yo no sé si usted ha pasado tiempo suficiente con una persona para conocer de esa persona sus gestos cuando algo sucede. Hay gente que uno lo conoce tan y tan bien que de la forma en que miran ya uno sabe lo que están pensando. ¿Verdad que sí? Los gestos de la cara, las acciones que hacen, ya uno sabe. Usted puede desarrollar una relación con una persona tan y tan de cerca que ya sin hablar, ya usted sabe lo que la persona está pensando. La gente que lleva mucho tiempo casado sabe de lo que le estoy hablando. Muchas veces en la iglesia se desarrolla esa relación entre los miembros de la iglesia y el pastor. Y a veces que cuando yo iba a visitar la iglesia, yo sabía lo que mi pastor estaba pensando, solamente de mirarlo, de mirar el rostro, y yo sabía lo que mi pastor estaba pensando. Porque se desarrolla esa relación que ya uno conoce por la mirada, por los gestos, lo que la persona está pensando sin tener que decírselo. ¿Verdad que sí? Esa es la clase de amistad que Dios quiere desarrollar contigo. Que tú te acerques tanto a Él, que tú tengas una amistad con Él,
que no tengas que estar constantemente preguntando, sino que ya es que tú conoces la voluntad de Dios porque tú tienes una cercanía con Dios, tienes el Espíritu Santo que te está guiando, tú tienes la guianza de Dios en ti, alabado el nombre del Señor, de que ya tú conoces cuál es la voluntad de Dios, tú conoces porque tienes una buena relación con Dios. La clave para esto es, tenemos que enfocarnos en Dios y dejar de enfocarnos en la guianza, porque constantemente estamos pidiéndole a Dios dirección, y dame dirección, pero nos olvidamos de la relación que tenemos que tener con el Señor. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Permíteme darle 4 principios de la palabra del Señor. Porque si yo quiero conocer la voluntad de Dios, lo primero que tengo que entender es que yo tengo que reconocer que necesito la guianza de Dios en mi vida. Muchas veces esto es algo difícil de que nosotros reconozcamos cuando estamos confundidos. Especialmente para los hombres. A los hombres no les gusta detenerse y pedir direcciones. ¿Verdad que sí? Eso es. Los hombres no van a decir amén. Ahora, mujeres, usted que ha andado con su marido, ¿ah? ¿Verdad que no le gusta pararse y pedir direcciones? Ahora tenemos la bendición del GPS que nos lleva para donde quiera. Hay algunos que no pueden resistir lo que digo y se tienen que ir para afuera. El detenerse y pedir direcciones, eso es una regla en contra de lo varonil que usted es. Hay hombres que piensan de que si se detienen y piden dirección, son menos hombres. Miren, mis hermanos, el primer paso es reconocer de que estamos confundidos y que necesitamos guianza porque solos no podemos. El Salmo número 25 y el verso número 9 dice: encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos en su carrera. Si usted es arrogante y orgulloso y usted piensa que ha descifrado todo en la vida y usted piensa de que no hay misterios ni preguntas para usted, pues mire, mis hermanos, no se va a detener para pedir la voluntad de Dios. Pero si usted es humilde lo suficiente y usted es manso para detenerse y decir: yo me voy a detener y voy a pedir la dirección del Señor, yo me voy a detener y voy a reconocer que estoy confuso y que yo necesito la guianza de Dios, la Biblia dice: a los humildes Él los va a encaminar, a los mansos Él le va a enseñar el camino por donde tienen que andar. Mis hermanos, necesitamos nosotros humillarnos ante el Señor y decirle: Dios, yo necesito la guianza tuya en mi vida. Si tomamos decisiones sin orar, tomamos decisiones financieras, tomamos decisiones en nuestra carrera, tomamos decisiones de irnos de vacaciones, decisiones en la vida pensando de que sabemos lo suficiente y que no necesitamos la dirección de Dios, le garantizo que usted va a ir directo al fracaso. Si usted dice: no, yo soy un cristiano de 10 años y yo no he necesitado la guianza del Señor, le pido que usted se escudriñe, porque va camino al fracaso. Todos necesitamos reconocer que necesitamos la guianza de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos detenernos y decirle al Señor: Señor, yo necesito tu guianza. Estoy confundido, no sé qué hacer. Estoy ahora en una encrucijada, no sé cuál es el próximo paso a tomar. Necesito que tú me guíes en el camino en que voy. Si es que necesitamos reconocer que estamos confundidos y que necesitamos la guianza de Dios. Mire, otra cosa que necesitamos hacer es pedir dirección en fe. Santiago capítulo 1, el verso 5 y el verso 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí acerca de nosotros pedir? Note que Santiago dijo, si usted va a pedir sabiduría, pídala a la persona correcta, pídale a Dios. Constantemente estamos buscando sabiduría en los recursos equivocados. Estamos buscando sabiduría en la gente que conocemos. Estamos buscando sabiduría en la gente que pensamos que sabe más que nosotros. Constantemente estamos buscando sabiduría en el lugar equivocado. Santiago dijo, pídale sabiduría a Dios. No le pida sabiduría al mecánico. No le pida sabiduría al barbero, al estilista de pelo. Porque yo no sé qué es lo que tiene la silla donde se sienta la gente a hacerse el pelo, que le da como, no sé, le da a la gente con comenzar a hablar y hablan de todo. Y la historia dice que en los salones de belleza es donde más chisme se escucha. ¿Verdad que sí? Mi barbero dice, yo creo que es el chiqui chiqui de la tijera. Si vamos a pedir sabiduría, vamos a pedirla a la persona correcta. Además dice Santiago, si vas a pedir sabiduría, no tan solamente a la persona correcta, también tienes que pedir con la actitud correcta. ¿Qué dice? Dice, espera, Él te va a contestar. Le hemos pedido a Dios que nos dirija en el pasado. Y decimos, no, pero es que yo no he recibido la guianza de Dios, es porque no hemos pedido con fe, no hemos pedido esperando que Dios nos va a dirigir. Hemos pedido dirección, pero queremos dirección instantánea. Señor, contéstame ahora, porque si tú no me contestas ahora, esto lo resuelvo yo. Dice Santiago, si vas a pedir, pide con fe. Y si tú pides con fe, Dios va a honrar tu fe. Dios te promete sabiduría y Él te va a dar la sabiduría que tú estás necesitando. Alabado el nombre del Señor. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es sabiduría? Mis hermanos, sabiduría es la habilidad de tomar decisiones de la forma que Dios las tomaría. Eso es sabiduría, cuando tomamos decisiones de la forma en que Dios tomaría las decisiones nuestras. Alabado el nombre del Señor. Así que si queremos sabiduría, número uno, tenemos que admitir que necesitamos guianza, y número dos, tenemos que pedir dirección con fe. Ahora, ya que usted pide con fe, tiene que moverse entonces a lo próximo, que es que tiene usted que escuchar la respuesta de Dios. Y es aquí donde la mayoría de nosotros nos desviamos. Porque pedimos dirección y tenemos fe que Dios nos va a contestar, pero nos desviamos porque no esperamos escuchar la respuesta de Dios. Porque la realidad es que estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados para detenernos y para escuchar la voluntad de Dios. Estamos muy ocupados haciendo esto y haciendo lo otro y no tenemos tiempo para detenernos y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y nos apresuramos y lo primero que nos viene a la mente pensamos, esta es la voluntad de Dios, y por ahí nos tiramos. Mire, tenemos que tomar tiempo para sintonizarnos con Dios. Tenemos que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Dios habla. Job dijo en el capítulo número 33 y el verso número 14, aunque lo cierto es que Dios habla de una manera u otra, pero el hombre no entiende. Así es que Dios habla, Job 33, 14. Dios habla de una forma u de otra, pero el hombre no entiende la voz de Dios, no entiende la voluntad del Señor. ¿Cómo yo puedo entender? Tengo que sintonizarme para escuchar la voz de Dios en mi vida. Mire, y para que usted entienda lo que le quiero decir de sintonizarnos.
Como ya le he dicho antes, aquí en este templo y en este lugar donde estamos, hay ondas radiales que están cruzando por aquí. Hay ondas radiales y ondas televisivas que están cruzando por aquí. Pero usted mira y usted no las ve, usted está como desprevenido, no está al tanto de eso. ¿Por qué? Porque usted no es un radio. Si usted tuviera el aparato correcto para sintonizar esa onda que está pasando por aquí, usted puede escuchar esa onda, la recibe en el aparato correcto. Esa silla usted no la puede sintonizar para escuchar las ondas radiales que están pasando por aquí. Pero si usted busca el aparato correcto, un radio, y usted lo pone aquí, lo puede sintonizar y usted capta esa onda. De igual forma, nosotros tenemos que sintonizarnos para poder escuchar la voz de Dios, porque entienda, la única parte de la creación que fue diseñada para poder sintonizarse y escuchar mensajes de Dios, somos nosotros los seres humanos. Los seres humanos podemos sintonizarnos y podemos escuchar la voz de Dios, podemos recibir mensajes de Dios en nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. Así es que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, tenemos que sintonizarnos y así podemos escuchar la voz de Dios en nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los canales que Dios usa? Hay muchos canales que Dios usa para que nosotros nos podamos sintonizar. Le voy a mencionar 4. Rapidito le menciono 4. Mire, un canal que Dios usa para poder darnos mensaje es la Biblia. Amén, alabado sea Dios. Esta es la forma primaria, la forma principal por la que Dios nos habla. A través de la Biblia. Esa es la guía que nos muestra cuál va a ser nuestro próximo paso. Por eso no debemos desestimar, ni podemos dejar la Biblia, ni podemos pretender que podemos vivir sin la guianza de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Por eso yo voy a lugares, cultos, donde el culto está tan bueno y hay tanta corredera y hay tanta gritadera y dice, no hubo ni tiempo para predicar. No, mis hermanos, es lo principal. Dios tiene que hablarnos, Dios tiene que guiarnos. La Biblia es la forma principal por la que Dios habla. Así que Dios quiere hablarnos a través de la Biblia. Mire, y Dios nos habla de una forma personal a través de la Biblia. Por eso debemos sacar el tiempo a diario para leer la Biblia. Y usted dice, es que yo estoy muy ocupado. De sus 24 horas, 15 o 20 minutos, usted puede sacar todos los días y detenerse para escuchar lo que Dios tiene que decirle a través de la Biblia. 15 o 20 minutos usted puede sacar de su agenda tan ocupada y decir, estos 20 minutos yo los voy a dedicar a leer la Biblia, a escuchar la voz de Dios. Yo voy a apagar el celular, yo voy a desconectarme de todo porque yo quiero ver qué es lo que Dios quiere hablarme a través de la Biblia. Cada creyente debe sacar por lo menos 20 minutos diarios para escuchar qué es lo que Dios tiene que hablar. Si usted pierde la conexión de Dios a través de la Biblia, usted lo ha perdido todo, mis hermanos. Porque esta es la voz de Dios directa a la vida de nosotros. Y esta es la voz de Dios que podemos confiar en ella 100%. ¿Oyó? Podrá haber gente que nos podrá hablar, podrá haber gente que nos podrá aconsejar, podrá haber gente que nos diga algo, pero 100% podemos confiar en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. Sé que debemos sacar el tiempo, unos 20 minutos diarios, para leer la Biblia. ¿No? Pero no use el método de que, bueno, yo la voy a abrir y donde me caiga el dedo, ahí voy a leer. No, hermano. Lea libro por libro. No voy a hacer que le salga eso peligroso. Como a uno que dijo, yo voy a leer así, donde me caiga el dedo, ahí voy a leer. Y cuando leyó que decía que Judas se ahorcó. Y dijo, no, eso no me gustó, voy otra vez a leer. Y ve y hazlo tú lo mismo. Y dijo, no, eso no me
gustó a Dios, la tercera es la vencida. Lo que va a hacer, hazlo pronto. Así que usted lea un libro a la vez. A ver qué es lo que Dios tiene que hablarnos, qué es lo que Dios tiene que ministrarnos a través de la Biblia. Porque esta es la forma primaria en la que Dios nos habla. Mire, otro canal que Dios usa para hablarnos es cuando se predica o se enseña la Biblia en el templo. Que Dios nos habla, que Dios nos ministra. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que alguna vez ha estado en un culto y el predicador comienza a predicar y usted dice, pero ese predicador es a mí nada más que me está hablando. Como que estaba en mi casa durante esta semana, como que escuchó lo que estaba pasando en casa. Es porque Dios ha sacado el tiempo para hablarte, para ministrarte, porque a través del mensaje, a través de la enseñanza, Dios nos habla, Dios nos ministra. A través del mensaje, Dios quiere tratar con nosotros. Por eso es que a mí no me gusta perderme un servicio, porque puede que en el servicio que me pierda, ahí es que Dios tenía una palabra para mí, Dios me iba a hablar. Tenemos que entender, y por eso es la importancia de que cuando se va a escuchar el mensaje, tenemos que sacar el tiempo para escuchar el mensaje, y tenemos que sintonizarnos, tenemos que prestar atención, porque es la forma en que Dios nos va a hablar. Y Dios puede tener una palabra para ti en tu necesidad, pero si no estás prestando atención, te puedes perder la palabra. Así que a través del mensaje Dios nos habla. ¿Qué otro canal Dios utiliza para tratar con nosotros? Dios nos habla a través de revelaciones. Mire, cualquier revelación que Dios nos dé, siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no creo en revelaciones que violan lo que dice la Biblia, que van en contra de la palabra de Dios. Yo no creo en esas revelaciones. Cuando hablamos acerca de revelaciones, hay dos extremos que existen. Un extremo que existe es que hay gente que dice, y es la gente que siempre busca la lógica, es imposible que Dios revele. Dios no le revela a nadie, Dios no le habla a nadie. Esa revelación no viene de parte de Dios. Hay que buscar la lógica. ¿Cómo es posible que Dios le va a revelar a alguien? Dios no le puede revelar a nadie. Ese es un extremo. Que hay gente que no cree que Dios habla a través de revelaciones. El otro extremo es que hay gente que piensa que Dios le habla acerca de todo a través de revelaciones. Y todo lo que dice, no, y que Dios me habló y Dios me dijo. Y Dios me dijo que hiciera esto y que no hiciera aquello. Y Dios me dijo que fuera a Taco Bell y que no fuera a McDonald's. Y para todo estamos hablando de que Dios me dijo y el Espíritu me habló y el Espíritu me habló. Y hay gente que parece que tiene una línea directa con una línea roja, que para todo Dios le habla. Porque piensan de que todo lo que le viene a la mente viene de parte de Dios. Y hay veces que es como decían los viejos de antes. Cuando uno se acostaba y soñaba, le decía, eso para que te acostaste sin lavarte los pies. Mis hermanos, Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere revelar, Dios quiere ministrarnos. Tenemos que asegurarnos de que cuando Dios nos habla, todo esté de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pararnos entre esos dos extremos, donde hay gente que piensa que Dios no revela y hay gente que Dios le habla acerca de lo más mínimo de todo en su vida. Y entender qué me dice la Biblia, cuál es la dirección de Dios para mí a través de la Biblia. ¿Cuál es la guianza de Dios para mí a través de la Biblia? Porque ninguna revelación va a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué otro canal Dios utiliza para tratar con nosotros? Dios utiliza, y este es el cuarto canal, Dios utiliza
las circunstancias para tratar con nosotros y para hablarnos. Y yo diría que esta es la forma más común en que Dios nos habla. Y usualmente son las circunstancias que más causan dolor en nuestra vida. No sé cuántos han visto una película vieja, la película de Apolos, donde Estados Unidos manda a un hombre a la luna. Y tal vez usted piensa, tan fácil que es. Esa gente apuntaron, dispararon para allá el transbordador y llegó un hombre a la luna. No es así de fácil como parece. Sabe todos los contratiempos que tuvieron, todas las correcciones que tuvieron que hacer, todos los estudios que tuvieron que hacer. Y en cada contratiempo que tenían, había que arreglar algo. Así es la vida de nosotros, mis hermanos. No es tan fácil como que alguien salió del punto A y llegó al punto B y qué bueno y qué mucho éxito ha tenido esa persona. No, mis hermanos, en el transcurso del punto A hasta el punto B, cuando miramos una persona que ha tenido éxito, es porque ha tenido muchas correcciones en su vida, ha pasado por muchas circunstancias que ha tenido Dios que ajustarlo, ha tenido Dios que tratar con esa persona y han habido circunstancias que le han causado dolor, pero todos esos dolores son correcciones que Dios va utilizando en el camino, en la vida. Y mis hermanos, así también nosotros, no es que nos levantamos un día y apuntamos hacia el éxito y llegamos hacia el éxito, es que en el camino Dios va tratando con nosotros, Dios nos va haciendo correcciones y hay circunstancias por las que pasamos que nos causan dolor, que Dios tiene que tratar con nosotros en ellas y tiene Dios que ajustarnos. No es que usted se levantó un día y dice, hoy yo voy a ir y voy a llegar al éxito. No, en el camino van a haber contratiempos y Dios tiene que ajustarlo en el camino. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos entonces acerca de la voluntad de Dios, que pedimos a Dios, que le pedimos y tenemos que esperar que Él nos conteste, que tenemos que escuchar, que Él nos dé una respuesta, tenemos que confiar aun cuando no entendemos lo que Dios nos contesta. Porque hay veces que pedimos la dirección de Dios y Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios trata con nosotros, pero la respuesta de Dios no la entendemos. Yo quiero advertirle en el día de hoy, no siempre vamos a entender la voluntad de Dios, no siempre vamos a entender la respuesta de Dios, no siempre vamos a entender hacia donde Dios nos quiere llevar. Proverbios capítulo 3, el verso 5 y el verso 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Mire, si nosotros hacemos la parte de confiar, Dios va a hacer la parte de hacer. Usted confía y Él hace. Usted confía en Dios y Dios va a hacer. Usted confía y Él hará. Es una promesa que tenemos de Dios. Usted confía y Dios va a obrar a favor de nosotros. Confía y Él hará. Alabado el nombre del Señor. La mayoría del tiempo no comprendemos a Dios cuando Dios nos da respuesta, cuando Dios nos quiere guiar. No comprendemos qué es lo que Dios está haciendo. No comprendemos qué es lo que Dios va a hacer. No comprendemos la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Durante mucho tiempo estaban pidiendo, Señor, libértanos de la esclavitud, sácanos de aquí de Egipto, queremos ser libres. Finalmente Dios los liberta para ser libres y salieron con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y dice la Biblia que llegaron a un punto en sus vidas cuando tenían monte a un lado, monte al otro y tenían el mar rojo por delante. Cuando escucharon, mire, yo estaba leyendo la historia esta mañana y me impresionó porque dice la Biblia, yo no sé si lo impresionó, yo lo he leído muchas veces, pero esta mañana me impresionó cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés,
que Dios planificó, esto es algo planeado por Dios. Los llevó ahí hasta ese punto donde no había escapatoria, solamente tenían el mar por delante y para atrás. Cuando miraron, dice la Biblia, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y de pronto Faraón se levantó y dijo, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Era Dios tratando con Faraón para probar a aquel pueblo allí frente al Mar Rojo. Y dice la Biblia que ellos se encontraron frente al Mar Rojo y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Dios los llevó allí para probarlos. Dios los llevó allí para probarlos porque por detrás venía entonces el ejército de Faraón con toda su furia diciendo, estos hombres nosotros los vamos a capturar, no los vamos a dejar salir porque ¿quién va a hacer el trabajo fuerte en Egipto? Y dijeron los israelitas, ¿y ahora qué va a pasar? Nos van a matar aquí. Los israelitas estaban diciendo, pero nosotros pensábamos que habíamos tomado la decisión correcta. Pensábamos que salimos en la voluntad de Dios. Pero nosotros pensábamos que era Moisés el hombre que teníamos que seguir. Y mira donde nos hemos encontrado, aquí en una encrucijada que nos van a quitar la vida. Nosotros pensábamos que estábamos en la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, se veía imposible aquella situación, pero Dios nunca ha cometido un error, ni Dios tampoco cometerá errores. Entienda, cuando Dios nos lleva a una encrucijada que nos sentimos que no hay salida, es que Dios quiere probarnos. Es una prueba de Dios para nosotros. Dios quiere probarnos y Dios quiere que nosotros demostremos la confianza que tenemos en Dios. Nadie sabía que había un camino en el Mar Rojo. Nadie sabía que por ahí había un camino por el cual ellos iban a pasar, pero ya Dios lo sabía. Dios sabía que había un camino, mis hermanos. Más adelante dijeron ellos en el Salmo número 77 y el verso número 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Ellos estaban diciendo, Dios, había un camino en el mar que nadie conocía, solamente tú lo conocías y por ahí tú nos llevaste. Porque cuando te encuentras en una encrucijada, hay un camino que ya Dios conoce y tú no conoces, pero Dios te ha llevado a la encrucijada para probarte. Y muchas veces que nos encontramos en caminos sin salida, que no sabemos qué hacer. Cuando comenzamos a decir mi sueño no se va a convertir en realidad. Cuando comenzamos a decir, pero parece que estoy perdiendo el tiempo. No voy a poder tener hijos, no me voy a poder casar, no me van a dar ese trabajo, no voy a recibir la promoción, mi sueño no va a llegar. Cuando parece estar oscuro y parece que no hay camino, Dios sabe dónde hay un camino por el cual te va a pasar. Alabado el nombre del Señor. El poder de Dios va a separar las aguas y no importa lo que Dios tenga que hacer para abrirte camino para que puedas pasar. Dios va a abrir camino por donde tú puedas pasar. Dios te va a hacer un camino para que tú salgas victorioso. Hay un camino que Dios conoce, que nadie más conoce, y por ese camino Dios te va a pasar. Gloria a Dios. Tal vez decimos que no tiene sentido lo que está pasando. Es que muchas veces la vida no tiene sentido. Te vas a frustrar si tratas de entenderlo todo. La vida no tiene sentido, mis hermanos. Vamos a llegar a la desesperación si tratamos de entenderlo todo. No todo en la vida le vamos a conseguir sentido. No todo en la vida vamos a encontrarle una razón. Va a llegar un momento en que lleguemos ante la presencia de Dios. Y cuando la luz de la eternidad brille en ti, entonces ese día vas a entender el porqué de las cosas. Ese día vas a entender las cosas que en esta tierra para ti no tuvieron sentido. Llegará un día en que vas a entender las cosas que hoy no estás entendiendo. Aleluya. Pero hasta entonces, obedece aunque no tenga sentido. Tenemos que obedecer y tenemos que relajarnos. Porque cuando nos relajamos estamos diciéndole a Dios, Dios,
yo confío en ti, que aunque las cosas se vean imposibles, tú me vas a sacar al otro lado. Gloria a Dios. Mire, cuando estamos en esa búsqueda de la voluntad de Dios, para terminar le voy a decir 3 errores que debemos evitar en la vida. Un error que debemos de evitar es aceptar todo como que es la voluntad de Dios. Porque constantemente miramos nosotros tragedias y miramos cosas negativas que suceden y nuestra respuesta, bueno, esa es la voluntad de Dios. Y constantemente estamos atribuyéndole a Dios todas las cosas malas que suceden. Si sucede algo malo, es que era la voluntad de Dios. Si nos sucede algo bueno, decimos es que la suerte me acompaña. Y constantemente estamos atribuyéndole a lo malo, o estamos atribuyéndole lo malo a Dios. Bien lo dicen las pólizas de seguro, que no cubren los actos de Dios, o los actos de la naturaleza. ¿Qué son? Los huracanes, los terremotos, los ciclones. Esas cosas no los cubre los seguros, porque es un acto de Dios. Pero las cosas buenas que nos acontecen, no decimos que es Dios, decimos que es la suerte. No podemos aceptar todo como que es la voluntad de Dios. Las cosas malas que suceden, no las podemos aceptar como que son la voluntad de Dios. Porque aceptamos de que hayan niños que sean molestados y tratamos de decir, no, esa es la voluntad de Dios. No, esa no era la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que hayan mujeres violadas. No es la voluntad de Dios que hayan gente que las maten. No es la voluntad de Dios que perdamos gente en la guerra. No es la voluntad de Dios que la gente inocente salga herida en una situación. No es la voluntad de Dios que hayan ambulantes por la calle en el día de hoy que no tienen qué comer. No es la voluntad de Dios que hay gente que no tienen un techo, que están con frío. No es la voluntad de Dios que hay gente con hambre. No es la voluntad de Dios de que hoy hay una gran parte de la población que están pasando por un problema de hambre. Eso no es la voluntad de Dios. Por eso dijo el Señor, cuando oremos, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. ¿Por qué nos dijo el Señor eso?